¿Cuáles fueron los requisitos que Jesús le puso a sus 12 discípulos para servirle? Para predicar, para echar fuera demonios, para sanar enfermos. Fueron requisitos específicos que Jesús le pidió a los 12 hombres, incluyendo el traidor, que iban a cambiar la historia de la humanidad. ¿Cuáles fueron? Déjalo todo y sígueme. Nada más. O sea, quita tus altares, quita todo lo que tengas en primer lugar y dame tu corazón y seguime. En el camino les fue enseñando, los fue enviando, les fue diciendo, los fue corrigiendo, los fue exhortando. Cristo, dentro de lo que Él vino a hacer acá, fue volver a establecer el servicio. ¿Por qué? Porque Jesús sí conocía el servicio genuino, puro. Por eso Él vino a servirnos a nosotros. Bueno. Entonces, lo que se había distorsionado, Jesús vino nuevamente, o Jesús vino a establecerlo nuevamente con el diseño original. Modelo del servicio de Jesús, porque Él viene del lugar donde se inventó el servicio, que es el cielo. Eso no me puedo llamar cristiano y no servir. Hoy quisiera que conversáramos un poquito sobre el espíritu del servicio que nosotros tenemos como hijos de Dios. Todo ser humano, por naturaleza, nacimos para servir. El servirle a los demás, el servirle a Dios, el servir a nuestros padres, a nuestros cónyuges, no es algo que va contra nuestra naturaleza. Es algo que es parte de nuestra naturaleza. Así que servir es natural, ¿verdad? Todo el mundo está, ¿en qué le puedo servir? ¿Verdad? No, yo le junto eso. Es algo natural. También como adorar, que adorar y servir son muy similares. Porque adorar tiene que ver con honrar, tiene que ver con exaltar, tiene que ver con idolatrar. ¿Sí? Y bueno, y vos como pastor de alabanza nos puedes hablar un poco más sobre eso. Y también el ser humano nació para adorar. O sea, cuando Dios nos sopló su aliento en la humanidad, traspasó una parte de él, traspasó el servir y traspasó el adorar. Porque a través de la adoración hay una conexión de relación con Dios. Lo que pasa es que a veces podemos usar la adoración que debería ser para Dios, la podemos terminar usando hacia alguien, el cónyuge, el esposo, la esposa, el ministerio, la empresa, los sueños, o hacia algo, el dinero, la empresa, el trabajo, el vehículo, la casa. Y todo lo que tú adores lo pones en un altar. Y un altar es un lugar elevado donde tú llegas a ofrecer tu adoración. Pero fuimos creados así. Necesitamos adorar. Por eso la Biblia dice que el Padre anda buscando adoradores. No adoradores, dice a los verdaderos. Adoradores. Porque todos somos adoradores. Sí. Pero no todos son verdaderos. Porque todos adoramos. Ahora, ¿cuál es el verdadero? El que usa la adoración para Dios. Porque un falso adorador usa la adoración para algo, para alguien. El verdadero adorador lo usa para Dios. Y el servicio o el servir es una forma de adorar. La gente piensa que adorar es simplemente levantar las manos y cantar. No, adorar es servir. En la antigüedad, los esclavos de los imperios eran adoradores de los reyes o adoradores de los faraones. ¿A través de qué? De su servicio. Porque la adoración trae un principio maravilloso llamado honra.
que ese principio lo encontrás en el servicio. ¿Por qué quiero hablar de esto? Porque creo que a veces no tenemos claro conceptos de adoración, no tenemos la claridad del servicio, y el diablo, como sabe que la adoración nos conecta con Dios, la verdadera adoración, los verdaderos adoradores se conectan con Dios, y el servicio desarrolla en nosotros talentos, dones ocultos que no sabemos, que solo se descubren en el servicio. Entonces él viene a desviar la adoración, a que en lugar de estar en Dios, con mi Padre, con mi Dios, mi Señor, esté en algo, en alguien, y viene a menospreciar el servir. El servicio es tan poderoso que la Biblia dice que Jesús vino a servir y no a ser servido. Y no a ser servido. Porque la grandeza del Señor, estaba en servir. Porque servir es algo grande. El servicio es grandeza. Por eso cuando los discípulos estaban peleando entre ellos, ¿quién de todos era el más grande? Jesús dijo, el que quiera ser el más grande, ¿quieres ser más grande? Ponte a servir. Sé servidor de los demás. Porque si eres servidor de los demás, tendrás grandeza. Él le dice, entre los reyes, es que el pequeño le sirve al grande. Entre los reyes de la tierra. En el reino, es que los grandes les sirven a los pequeños. Eso es grandeza. Por eso el Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores, el grande, vino a servirnos a nosotros en una cruz. Porque el servicio es grandeza. Entonces, como el diablo sabe que la adoración trae relación con Dios y el servicio desarrolla grandeza, desarrolla amabilidad, paciencia, carácter, desarrolla paciencia, desarrolla misericordia, honestidad, dones. Entonces el diablo sabe, entre más el pastor Charlie sirva, más grande se hace. Y Satanás viene a matar la grandeza. Entonces, como no te puede tocar a ti, viene a tocar lo que te hace grande a ti, que es el servicio a Dios, a las personas y tu adoración a Dios. Igual con vos y conmigo. Por ejemplo, le voy a poner el cuadro y luego ustedes me ayudan a desarrollarlo. Por ejemplo, en el Edén, Dios, ¿para qué puso a Adán en el Edén? Para servir. Dios le da un Edén para que Adán sirva. Dice que el Espíritu de Dios se movía en ese Edén porque había una conexión a través de la adoración, de la relación entre Adán y Dios y el servicio. Satanás se metió para estropear ambos. Mas Dios mantuvo el mismo principio, nada más que fuera el Edén. O sea, perdió el Edén, pero no perdió su capacidad de servir y su capacidad de adorar. Entonces, cuando nosotros nos hacemos cristianos, a ver, si no somos cristianos, vivimos sirviéndole al trabajo, vivimos sirviéndole a la familia, al gobierno, vivimos sirviendo, pero con el concepto de que sirvo porque me pagan. De que sirvo porque es el jefe, de que sirvo porque es mi papá, de que sirvo, o sea, no veo el servicio desde la grandeza de lo que es servirle a otros, sino desde la obligación de que hay que servir. Entonces, no hay una revelación clara del servicio y mucho menos de la adoración. Porque si llevamos la adoración a la religión, es como practicar tradiciones o, y hablo de cualquier religión, liturgias, rituales. O adoro y pongo en altares al jefe, a mis papás, a mi ego, y termino siendo esclavo de lo que adoro. Tú sabes que la adoración a Dios trae libertad.
tu adoración a algo o a alguien trae esclavitud. ¿Por qué Faraón no quería que el pueblo de Israel fuera al desierto a adorar? Porque cuando Moisés se presenta delante de Dios, cuando Moisés se presenta delante de Faraón, dice, es que Dios me dijo, deja ir a mi pueblo a adorar al desierto. No le dijo, deja ir a mi pueblo a conquistar la tierra prometida. Porque Faraón decía, si van a adorar a Dios, me dejarán de adorar a mí. Y el pueblo le adoraba. ¿Cómo le adoraba el pueblo de Israel a Faraón? Sirviéndole como esclavos. Entonces, ¿qué hizo Faraón para que el pueblo no fuera al desierto a adorar? Les puso más carga. Les puso más trabajo. Sí. Y esa misma estrategia es la que tiene el diablo con mucha gente. Para que no adores ni sirvas a Dios, te pongo cargas para que sigas adorando a algo, a alguien, y sigas sirviendo a otros. Entonces, quiero dejar esto ahí sobre la mesa porque es muy importante que como cristianos entendamos, o como hijos de Dios, conceptos y principios de la adoración y el servicio que tienen que ver con grandeza. Sí. Bueno, perdón, nos van a servir cafecito. ¿Quieres café? Sí, por Yo favor. sí quiero. Yo sí quiero café. Yo voy a aprovechar, gracias Paula, a tomar también café y un juguito. ¿Qué pensás, Charles? No, que pienso que el servicio y la adoración vienen siendo como un mandato, porque Jesús le dijo en la tentación en el desierto a Satanás, solo a Dios adorarás y solo a Él servirás. Pero ¿por qué le dijo eso? ¿Por qué le dijo Jesús eso al diablo? Porque le estaba pidiendo que lo adorara a Él. Imagínate. Si la adoración es tan valiosa que el diablo la pidió. Sí, es como una guerra entre adoración. Uh-huh. Por eso el Padre los busca y supongo el diablo también para distraerlos de la adoración, porque hay poder, hay libertad y todo lo que se desarrolla. Y pues bueno, yo disfruto mucho el servicio. No conocía el servicio hasta que se me dio la oportunidad para servir, porque siempre escuché que únicamente servían los que eran perfectos, los que se conocían la Biblia, los que Dios usaba y escogía, y entonces habían como dos sectores entre los que calificaban para que Dios los usara y los que no. Y no sé hasta qué punto la gente pueda pensar eso. Y por supuesto espiritualmente el enemigo gana terreno porque en la ignorancia él opera. Y si nacimos para servir, terminamos sirviendo o adorando cualquier otra cosa, pero como no califico para servir o adorar a Dios, porque no soy perfecto, porque tengo debilidades, porque tengo tentaciones, porque tengo algún tipo de atadura, entonces, aunque tenemos el diseño para hacerlo, no lo hacemos, porque de pronto la forma en la que se ha mostrado el servicio a Dios es muy exclusiva. Ahora, ese diseño que vos decís que creías, ¿te lo enseñaron o lo supusiste? Me lo enseñaron. ¿Qué te enseñaron? Ya cuando eras niño, Sí. en aquellos tiempos que ibas a la iglesia pequeña. Ajá, cuando era pequeño. ¿Cuál era ¿qué era la enseñanza? Que solo el pastor, ¿verdad? Que solo el pastor era el escogido por Dios para hacerlo. Entonces, para poder servir a Dios tenías dos caminos: ser pastor o ser músico, para poder pisar un altar. De ahí en fuera, si no tenías cualquiera de esas dos cosas, cualquiera de esos dos llamados, no tenías el derecho a servir. Entonces, en aquellos años donde me congregaba, era como: estás condenado a esta parte hasta que aprendas a tocar un instrumento o hasta que Dios te llame para hacer. Vos sabes pastor. Que eso nace, y que no tocaste lo de los diáconos. Porque el apóstol Pablo, creo que en la iglesia de Corinto, si no me equivoco, pone una serie de requisitos para ser diácono. Requisitos. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles fueron los requisitos que Jesús le puso a sus 12 discípulos para servirle? Para predicar, para echar fuera demonios, para sanar enfermos,
para ser diáconos, porque Pedro, Juan tenían que ir y llevarla, buscar el lugar de la Pascua, buscar el burrito, buscar las tinajas, buscar el pez, acomodar a la gente en grupos, para ser adoradores, porque iban al monte a adorar al Señor, a Dios junto con Jesús. ¿Cuáles fueron los requisitos específicos que Jesús le pidió a los 12 hombres, incluyendo el traidor, que iban a cambiar la historia de la humanidad? ¿Cuáles fueron? Ninguno. Uno. El corazón. Déjalo todo y sígueme. Nada más. O sea, quita tus altares, quita todo lo que tengas en primer lugar y dame tu corazón y sígueme. Y se fue y se dio. Ahí fuera. Y en el camino les fue enseñando, los fue enviando, les fue diciendo, los fue corrigiendo, los fue exhortando. Ahora el apóstol Pablo, tiempo después, para traer orden, pone requisitos. Pero hoy la iglesia puede ver más la estructura que el espíritu del servicio. ¿Y de qué sirve una estructura de servicio si no tenés el espíritu de servicio? Entonces, si tenés el espíritu, ok, aquí está la estructura. Por ejemplo, en alabanza tenés que estudiar música, qué sé yo, los requisitos que se... Pero ¿de qué sirve que me cumpla los requisitos? Perdón, si no tiene el espíritu. Pero si tenés el espíritu, los requisitos se aprenden. Pero el espíritu tiene que ver con tu corazón. Los requisitos vienen de la razón. María una sola mujer, no pendenciero, no dado al vino, no, ok, esos son los requisitos. Pero mi adoración es de corazón. Entonces, lamentablemente, muchos ministerios pueden caer, o muchas personas caer, que si cumplo los requisitos lo hago bien. Y hay gente cumpliendo los requisitos y no tienen el corazón. Por eso, cuando algo pasa en el servicio con la gente, con el líder, con el pastor, con el que sea, por no tener el corazón, deja el servicio. Aunque cumplía los requisitos. Aunque cumplía los requisitos. Pero su corazón ya no estaba. A mí Dios me dijo un día, cuando alguien se va de la iglesia o te dice que se va, déjalo ir, bendícelo. Porque ya se le había ido el corazón. Primero se va el corazón y luego la persona. Cuando alguien empieza a hablar mal de servir y ya no quiere servir, se le había ido el espíritu del servicio, ya no quería. Lo empezó a menospreciar y hasta deshonrar. Ya no lo vio como un privilegio, como un honor. No lo vio como lo que es. Servir es grandeza. Por eso mi Señor vino a servir. Cuando Pedro vio a Jesús lavando los pies, dijo, no, usted no puede hacer eso. Porque para Pedro era humillante ver a Jesús, el que sanaba enfermos, el que echaba fuera demonios, lavando los pies de ellos llenos de polvo, sus uñas negras, sucias. Porque esa era la labor en la tradición judía del servidor de menor rango. Como el que mandaban a botar la boñiga de las ovejas. Y cuando Pedro le dice, no, tú no me lavarás a mí jamás. O sea, no acepto que siendo tan grande hagas algo tan pequeño. Y Jesús le dijo, es que esto es lo que me hace grande. Lo que te hace grande es hacer cosas que otros no se atreven a hacer. Que es servir. Entonces, cuando alguien está en un parqueo de servidor o diácono o voluntario, como le llamen en la organización, en el caso nuestro es servidores, acomodando vehículos bajo el sol, bajo la lluvia, esa persona es grande. Se parece a Jesús. Claro. Cuando está limpiando, trapeando los baños, te parece a Jesús. Ah, pero el concepto era, te parece a Jesús en un púlpito. Y ahí es donde donde puede ser que el espíritu y los requisitos sean para usar el servicio, no para que el servicio me use a mí. Entonces por eso era solo pastores, solo alabanza, y estoy frente a las cámaras ahora y las redes sociales y seguidores, jiji. Pero la grandeza está en servir en lo que Dios me necesite. Entonces vemos a Jesús en todas las facetas. Por ejemplo, Jesús hasta el día de hoy sigue sirviendo. Sigue intercediendo el Padre por nosotros como abogado hasta el día de hoy. Sí. Sigue sirviendo. Jesús hoy es un buen segundo en el cielo.
intercediendo el Padre, sentado a la diestra. No, sentado a la diestra del Padre, intercediendo hasta que vengan las bodas. Pero Jesús vino a servir desde niño. Porque cuando Él fue niño, le sirvió de bendición a sus padres para que vinieran los sabios del oriente a dejarle riquezas a José y María. Cuando Jesús nació en un pesebre rodeado de riquezas. ¿Y esas riquezas para quién eran? ¿Para Jesús o para José y María? Para los padres. Porque de que nació para servir. Y de allí toda su historia. Entonces el cristianismo, no puedo separar cristianismo de adoración y no puedo separar cristianismo de servicio. Entonces la gente a veces llama cristianismo a la iglesia el domingo y recibe una prédica. Eso es congregarse. Pero cristianismo es que lo que recibo doy. De ahí salgo a servirle a mi esposa, a servirle a mis padres, a servirle a mi jefe, a servirle a mi gobierno, a que lo que aprendo en la iglesia. Yo un día predicaba en la iglesia Casa de Dios en Ciudad Guatemala y yo les decía a ellos, en la iglesia se levantan reyes y sacerdotes porque se les enseña a los sacerdotes a ser reyes en el mundo y a los sacerdotes a ser adoradores en el reino. Entonces, cuando usted viene a recibir una prédica, le digo yo, usted viene a aprender como rey para ir a vivir al mundo, pero a servir como sacerdote en el reino. Por eso dice la Biblia que somos, no dice sacerdotes y reyes, dice que somos reyes y sacerdotes. Reyes para servir en el mundo con excelencia y sacerdotes para servir en el reino. Y una de las cosas que está mal es ser buenos sacerdotes para servir en el reino y pésimos reyes para servir en el mundo. Sí. Y nos despiden y no hacemos las cosas bien y cada rato está metido, lo está llamando el jefe. No, entonces soy un buen rey haciendo el trabajo bien y un buen sacerdote haciendo. Y tal vez voy a decir algo un poco feo, pero hay gente que se esconde en su sacerdocio porque no quiere su responsabilidad de rey. Y gente metidos en la casa de Dios, sirviendo tarde, mañana y noche, pero en su diario vivir son personas con serios problemas de carácter, de mentalidad, no se establecen, no levantan, no sueñan, tienen problemas financieros, a cada rato los despiden. Pero en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque en la casa de Dios se encuentran plenitud a través del sacerdocio de servicio a Dios. Pero no se dan cuenta que el aprendizaje del servicio de sacerdocio a Dios es para ponerlo en práctica como reyes en el mundo. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos a nuestra gente, yo veo a nuestros pastores, a nuestros líderes y todos los veo sirviendo, teniendo grupos de amistad. ¡Wow! Pero los veo teniendo empresas, negocios, los llaman de empresas del extranjero, les aumentan salarios, abren 2, 3 negocios, porque lo que aprenden como sacerdotes lo van a vivir como reyes. Apóstol, de hecho que ahora que usted mencionaba acerca del servicio, la adoración, son 2 principios que están establecidos desde el reino de los cielos. Porque en el tema de la adoración, que no necesariamente está ligado al 100% a la música. Eso es el concepto que hay que corregir. Ajá, porque por lo general, y yo creo que tanto a Charlie como a mí, y en la mayoría de iglesias, se nos ha enseñado que la adoración es canciones lentas, baladas. Entonces por eso dicen, vamos con alabanza y son aquellas canciones rápidas, y vamos con adoración, que son aquellas canciones lentas. Pero la adoración puede ser música lenta, música rápida, y no necesariamente con música tiene que ir ligado a la música. O sea, la adoración no es solamente música. Adoración es un estilo de vida, adoración es palabras de exaltación, acciones que van de la mano y exaltan a una persona, y en este caso obviamente nosotros que alabamos y adoramos a Dios. Pero la adoración y el servicio son principios que están establecidos desde el inicio, a tal punto que sí, Dios creó a Luzbel, encargado de la música, encargado de la adoración, pero el resto de ángeles, ellos están sirviéndole a Dios. Entonces, ¿por qué? Perdón, muy bien. La adoración y el servicio nacen en el cielo. Sí. Por eso Dios lo establece en la tierra. Correcto. Porque todo lo que está en la tierra viene del cielo. Por eso es un principio. Sí. Muy bien. Es un diseño. Es un diseño. Y la adoración, eso yo personalmente creo que no ha habido tanto problema a lo largo de la historia, porque vemos en el Antiguo Testamento, es más, en la Antigüedad vemos a la gente adorando imágenes, la gente sigue adorando. Pero el servicio
se perdió como ese sentido, es más, se ha perdido como esa identidad. Entonces, Jesucristo, dentro de lo que Él vino a hacer acá, fue volver a establecer el servicio. ¿Por qué? Porque Jesús sí conocía el servicio genuino, puro. Por eso Él vino a servirnos a nosotros. bueno Entonces, eso. lo que se había distorsionado, Jesús vino nuevamente, o Jesús vino a establecerlo nuevamente con el diseño original. Buenísimo. Porque puede hacer que el servicio que yo ponga a hacer a mis muchachos que están en la alabanza vaya distorsionado de acuerdo a mi mentalidad, a lo que yo quiero que hagan. Pero Jesús vino a establecer el servicio genuino. Entonces, hoy a través de lo que Jesús hizo por nosotros, lo que Él hizo, hoy nosotros podemos entender que el servicio es parte de nuestra identidad como hijos de Dios. Porque si yo no tengo identidad clara de qué soy o quién soy, cualquier cosa me distrae o en cualquier momento yo podría renunciar a lo que soy. Pero cuando tengo claro que yo soy un hombre casado, que tengo hijos, yo me voy a mantener, venga lo que venga, porque mi identidad es: soy un hombre casado, soy fiel a mi esposa, crío a mis hijos. De igual manera, cuando entiendo que yo soy un servidor, venga lo que venga, yo no dejo de servir. Una de las cosas, o sea, lo que acabas de decir está buenísimo, David, porque el modelo del servicio de Jesús, porque Él viene del lugar donde se inventó el servicio, que es el cielo. Por eso no me puedo llamar cristiano y no servir. Y la responsabilidad a veces es que por tener seguidores, dejas de tener servidores. Y Jesús no vino a tener seguidores, vino a tener servidores. Por eso Él se pudo a servir. ¿Para tener qué? Servidores. Él se reprodujo en servidores. Sí. No se reprodujo en seguidores. Yo, por ejemplo, mi casa, mi esposa, mis 2 hijas y mis yernos, todos servimos. ¿Por qué será? Pues somos una familia de servidores. ¿Qué van a hacer mis hijos? Mis nietos. Servir. Y si mi segunda generación sigue sirviendo, ¿qué van a hacer mis bisnietos? Servir. Porque entienden que el cristianismo se trata de lo que tengo te doy. Eso es el cristianismo. De gracia recibí, de gracia te doy. No es solamente ir a la iglesia a recibir una palabra de la congregación. Es gracias a esa palabra de la congregación, ahora yo puedo ponerme a servirle a Dios por lo que recibo en la congregación. Entonces, número 1, está el servicio interno en la congregación y está el servicio externo fuera de la congregación. Entonces, yo voy el domingo a recibir, pero gracias al servicio interno en la congregación puedo ser cristiano. Puedo servir en producción, con los niños, con los jóvenes, con los matrimonios, con los servidores, con alabanza, con los edecanes, con los adolescentes, con el teatro, con todas las áreas que la congregación me ofrece de servir. ¿Y para quién es el servicio? Para bendecir. Nunca el servicio que hagas es para bendecirte. Puede ser la consecuencia, pero no la razón. El servicio es para bendecir. ¿Sí? Y luego está el servicio fuera de la congregación, el que voy a dar a mi casa. A mi esposa, a mis hijos. No puede ser que yo diga que soy un servidor en la casa de Dios y mi esposa no diga que soy un servidor en mi casa. No puede ser que digan que yo soy un adorador en la casa de Dios y no puedo honrar a los miembros de mi casa. Y ahí donde muchas familiares dicen a sus familiares que van a la congregación: yo no quiero ir a la iglesia, porque usted en la iglesia es una cosa y en la casa es otra. Pero ¿qué pasaría si el mismo servicio que ofrezco en la casa de Dios lo voy a ofrecer en mi propia casa? ¿Qué pasa si el servicio que voy a ofrecer a la casa de Juan, donde hago un grupo para predicar de Jesús y oro por la persona y me siento y la escucho y cómo estás, es el mismo servicio que le doy a mi mamá? Entonces resulta que yo no sirvo por hobby, no sirvo por responsabilidad, por requisito,
sino por cristianismo. Miren, es que de verdad el modelo del servicio se llama Jesús porque de ahí viene. Jesús está muriendo en la cruz, sirviéndonos ¿a quiénes? A nosotros. Y ahí está su mami. Y en la cruz no solo nos sirvió a nosotros, le sirvió a su propia mamá. Y le dice a Juan, su discípulo: hijo, he ahí a tu madre. Madre, he ahí a tu hijo. ¿Sabes lo que está diciendo? Él va a ser tu consuelo en mi muerte. Porque aún en una cruz sigo pensando en ti. Y son cosas que a veces nosotros podemos obviar. ¿Y de qué sirve salvar a otros y que se pierdan y nos perdamos nosotros o los de nuestra casa? Dice la Biblia que cuando el carcelero lleva a Pablo y Silas a su casa y le limpia las heridas de todos los golpes que habían recibido, le dice el carcelero: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Porque cuando nosotros creemos en el Señor Jesús, vamos a poder traer la bendición a nuestra casa. Vamos a poder bendecir a los de nuestra casa. Vamos a poder bendecir a los de nuestro trabajo. Entonces, yo creo que la meditación de esta conversación es: cristianismo es congregación, es adoración y es servicio en la congregación y fuera de la congregación. Es adoración a Dios como mi Padre para mantener una relación a través de palabras, a través de cantos, a través de acciones, de actitudes. Ese servicio que hoy en la casa de Dios me hace sacerdote, y ese servicio que hago fuera de la casa de Dios me hace rey, para que yo gobierne bien lo que Dios me confíe y para que yo bendiga a otros que están dentro de la casa de Dios. Y una de las cosas que hoy quiero expresarles es mi enojo y mi molestia con las personas que menosprecian el servicio al Señor. No, mire, es que mi esposa, el trabajo aumentó, ya no tengo tiempo de servir, chao. Un día le decía yo a una pareja, porque me decía: mire, pastor, es que la empresa ha crecido, ahora tenemos 2 hijos y ahora esto y lo otro. Yo le decía: te haces esa pregunta. Cuando tú llegaste a la iglesia y te pusiste a servir, ¿tenías todas esas bendiciones? No. ¿Sabes que todas esas bendiciones son la recompensa y el salario de Dios por tu servirle? Y ahora ahora quieres renunciar a lo que te ha producido las recompensas. Eso es como que usted diga: quiero un carro, voy a andar en carro, pero ya no voy a ir a la gasolinera a echarle combustible. En algún momento el carro va a dejar de funcionar. No canjees lo que te ha producido la bendición por la bendición. Servir siempre trae recompensa. Siempre trae recompensa. Siempre trae recompensa. Entonces hay gente que muchas veces quiere renunciar a lo que le produce la recompensa. Esto es como decirle al jefe: jefe, voy a renunciar, pero me sigues mandando el cheque de salario a la casa. El jefe le dice: no, señor. Hay bendiciones que vienen porque Jesús nos las dio, y hay bendiciones que vienen porque yo me las gano. Y el servicio siempre trae bendiciones a nuestra vida. El servicio tiene un precio, sí. El servicio tiene sacrificio, sí. El servicio tiene esfuerzo, sí. Por eso nos hace tan exitosos. Nunca ves a Jesús llamando a alguien a servirle a su lado que no tuviera esfuerzo, sacrificio para servirle. Por eso cuando el endemoniado gadareno le dice: uy, yo me voy contigo a servirte, Jesús le dice: no, señor. Todos estos hombres que usted ve aquí dejaron todo para servirme.
tú apenas te estoy dando todo. Anda a servirme predicándole a otros. Anda a contar tu testimonio. Pero vení y gracias. Vení y testifica, porque el servicio tiene un sacrificio. Hay gente que no le gusta pagar el precio. Sí, apóstol y David, cuando Pedro le reclama a Jesús y le dice, nosotros que lo hemos dejado todo. A ese versículo iba muy bien. Sí, y él dijo, no, espérese, le voy a explicar cómo funciona y cuál es la recompensa. Y Jesús la enumera ahí y le dice a cualquiera que haya dejado esto y lo otro, va a recibir 100 veces más. Entonces me imagino a Pedro teniendo la recompensa del servicio, teniendo 100 veces más y diciéndole a Jesús, que fue el que le dio la recompensa, ya no te puedo seguir sirviendo porque todo lo que me has dado, esos 100 veces más que me has dado por lo que dejé, ya no tengo tiempo para servir. Si al final fue el servicio la que él produjo todo eso. Entonces hay gente que pone como una opción servir y lo termina menospreciando, ¿verdad? Aquí se los leo, eso está en Marcos capítulo 10, versículo 28 en adelante. Entonces Pedro comenzó a decir, aquí nosotros le hemos dejado todo y te hemos seguido. Ahora ellos no lo habían seguido para seguirle, le habían seguido para servirle. Porque Jesús tenía dos tipos de seguidores. Los que los seguían para que les sirviera a ellos, con pan, con milagros, con sanidades, y los que los seguían para servirle a él, que eran los discípulos. Entonces, yo quiero preguntar, ¿de cuál somos? ¿De los que seguimos a Jesús para que me sirva? ¿O de los que seguimos a Jesús para servirle? Ahora, los discípulos seguían a Jesús para servirle porque él les había servido. Uh-huh. Iván Vindas sigue a Jesús para servirle porque Jesús me sirvió ¿de qué? De Salvador. Entonces, cuando uno hace la oración de fe, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Ok. Entonces, ¿me sirves como Salvador? Te sirvo como Señor. Uh-huh. No le llames Señor si no le sirves. Y llámalo Salvador porque te sirvió para salvarte. Entonces ellos, al igual que nosotros, le seguimos para servirle porque Él nos sirvió. Es como aquel texto que dice, nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. Uh-huh. Yo no podría amar a Jesús si Jesús no me hubiera amado. Yo no podría servirle a Jesús si Jesús no me hubiera servido. Quiere decir que el servicio a Jesús en la iglesia, en la congregación, en la familia, es la evidencia de que soy salvo. Sí. Uh-huh. El que sirve no tiene que decir Jesús me salvó. Evidencia que Jesús lo salvó. El servicio es un grito al cielo de que fui salvado. ¿Cómo renunciar a servir? Eso sería como decir, renuncio a la evidencia de que Jesús me salvó. Ahora, ¿por qué la gente renuncia al servicio? ¿Con problemas por Jesús? No. ¿Con problemas con quién? Con la gente, con el líder, con el discípulo, con el de alabanza, con el pastor. Pero también tienes problemas con tu esposa y tienes que buscar solucionarlos. Tienes problemas en tu trabajo y tienes problemas con el profesor de la universidad. Porque donde hayan relaciones hay problemas. Pero cuando el servicio es parte de la evidencia de tu salvación, si no renuncio a la salvación, ¿por qué voy a renunciar al servicio? Uh-huh. Si alguien hoy me dice, yo sirvo porque Jesús me salvó para salvarme, yo diría, si renuncias, entonces estás renunciando a que Jesús te haya servido para salvarte. Yo me salvé hoy, 25 de diciembre del año 1995, y en enero del 96 me puede servir. ¿Y sabe qué fue la primera vez? Barrer la iglesia. Una vez el señor diácono que se enfermó y era el que cerraba la iglesia, yo le dije, pastor, déme una oportunidad, confíe en mí. Y por un mes que el diácono estuvo enfermo, yo cerraba y abría la iglesia y era feliz. Tenía las llaves de la iglesia.
Y oraba, decía Señor, y lloraba en mi cama. Con un montón de inmadureces, ¿verdad? Y falta de conocimiento, lloraba y ponía las manos en la llave y decía, Señor, ahora cuando yo voy a abrir, cuando yo abra la puerta de la iglesia, que se sienta tu presencia y que llegue mucha gente. Entonces llegaba, abría a la iglesia y revisaba, están los baños, hay bolsas para echar los papeles higiénicos, está limpio el templo, iba y prendía las luces y ahí estaba esperando que empezaran a llegar la gente. Y empezaban a llegar los que servían primero, y si había cena del Señor, yo ponía... En otra iglesia me pusieron a servir vendiendo empanadas y Coca-Colas y a vender snacks. Yo feliz. ¿Por qué? Porque servir es la evidencia de mi salvación. Ya no quiero servir. Es que la gente está que el pastor. El precio que Jesús pagó por mi salvación jamás se compara con el precio que yo pago con mi servicio. Y tras de eso me recompensa. O sea, mira, si yo sirvo porque Él me salvó, ya está la recompensa, ¿no? Pero aún así, me da recompensa. O sea, Jesús me dice, bueno, Iván, tu salario o tu recompensa por servirme fue que primero yo te serví para salvarte, que cuando mueras te vas a ir al cielo, que tus pecados en la tierra son perdonados, que por mi llaga eres curado. Esa es tu recompensa, solamente por servirme. Yo le diría, amén. ¡Wow! ¡Qué gran recompensa! Pero Él no se quedó ahí. Él dice, tú me sirves porque yo te serví salvándote, pero por servirme en la tierra, yo te voy a recompensar. ¿A dónde? En la tierra. Y esto es lo lindo. Jesús me sirvió como mi Salvador para recompensarme con la vida eterna. Pero yo por servirle a mi Señor Jesús, Él mismo me recompensa. ¿A dónde? Aquí en la tierra. En la tierra. Sí. Por eso el apóstol dice que el obrero es digno de su salario, dice la Escritura. Y no pongáis bozal al buey que trilla. ¿Qué es bozal? Si el buey está trabajando, alimentalo. Bozal es que no puede comer, que le ponen al buey o al caballo algo acá para que no coma. No, quítaselo y aliméntalo. Por eso la gente que sirve es la que más la palabra le está alimentando, porque él se alimenta y practica, se alimenta y practica. Es la gente que más crece. Pero cuando está sentado solo recibe, usted se engorda hasta que se enferma. Pero el que ejercita, como dice la Escritura, la palabra, está comiendo y yendo al gimnasio, come bien y se fortalece. El servicio nos hace fuertes. Recuerden esto, servir nos hace fuertes. Entonces dice, y además voy a aprovechar para subrayarlo. Dice, entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo, eso está en Marcos 10, 28 en adelante, lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondiendo Jesús dijo, de cierto os digo, me detengo, un de cierto de Jesús, lo que está diciendo esto es una verdad inquebrantable. No hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos, tierras, por causa de mí y del Evangelio. Uh-huh. Esto no se trata solo de Jesús, se trata del Evangelio. Y miren qué lindo esto. Yo le sirvo a Jesús porque Él me salvó. Pero cuando yo le sirvo a Jesús, yo estoy sirviendo a su Evangelio. Uh-huh. A su predicación. A su enseñanza. Que no haya de recibir 100 veces más en este tiempo. ¿Casas? ¿Es en el cielo o en la tierra? La tierra. Hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras. ¿Es aquí o en el cielo? En la tierra. Con persecuciones. Porque la gente te va a criticar, tu hermana, tu papá, tu tío, por estar sirviendo tanto en la iglesia. Y en el siglo venidero, la vida eterna. La vida eterna. ¿Te das cuenta que la recompensa de la eternidad es porque Él me sirvió? Y también es la evidencia, y yo le sirvo porque es la evidencia de mi salvación. Uh-huh. Ahora, Pastor David, ¿cuál es el salario para los que le servimos al Señor en esta tierra?
según la Escritura. Apóstol, de hecho que con esto que usted menciona y leyendo ahí esos pasajes, qué importante realmente es entender que siempre va a haber recompensa de parte de Dios cuando le servimos, tanto aquí, en la tierra, pero también en el cielo. El día que yo deje de existir en esta tierra, voy a tener mi recompensa en el cielo. Y allá vuelvo a servir, pero ahora directamente con mi Padre allá. Sí, o sea, porque exactamente llegamos a servir. Sí, allá llegamos a servir. Vinimos de allá y regresamos allá. Apóstol, la recompensa es saber que una vez que yo termino mis días en esta tierra, voy a tener vida eterna. La recompensa para mis hijos que hoy le sirven a Dios en esta tierra, a mi esposa, es saber que cuando volvamos a la presencia del Padre, vamos a tener vida eterna, tenemos salvación y vamos a seguir sirviéndole a Dios. ¿Por qué tus hijos hoy sirven en la iglesia? Tus 2 hijos y tu esposa, ¿por qué? Mis hijos sirven en la iglesia porque ellos han visto a sus padres sirviendo desde que nacieron. Ustedes han sido un modelo para ellos de servicio. Hemos sido un modelo, somos un modelo y estoy seguro que seguiremos siendo un modelo para ellos. O sea, es imposible que no haya una generación de servidores en una casa de servidores. Pero tiene que haber un alguien que se atreva a ser esa primer generación de servidores. Y cuando tú le sirves a Dios, no le sirves al diablo, no le sirves al mundo. Porque la Biblia dice que no podéis servir a 2 señores, porque aborrecerás a uno y amarás al otro. Cuando tú le servís a Dios, no le servís al mundo, no le servís al pecado, no le servís a la carne, no le servís. Pero si dejas de servirle a Dios, usted no ha visto a la gente que servía en la iglesia, un pronto a otro, dejó de servirle a Dios y ahora usted los ve sirviéndole al pecado de nuevo. ¿Qué pasó con ellos? Cambiaron de Señor. No cambiaron de servicio, cambiaron a quienes servían. Y por ende a ellos les cambia la recompensa. Y les cambia sus consecuencias. Entonces, cristianismo es servicio al Señor, sí o sí, sí, porque es un honor. Y si no le sirves a Jesús, le sirves al sistema, le sirves al Dios mamón, al Dios dinero, le sirves al pecado, le sirves al diablo, le sirves. Entonces, la pregunta es, ¿por qué dejar de servir? No hay una razón para hacerlo, porque si lo dejo de hacer, 1, pierdo mi recompensa, y 2, empiezo a servirle a otro señor que va a traer maldición sobre lo que un día estaba yo trayendo bendición. Yo conozco gente que sirvió a mi lado, que están metidos en bares, fumando, alcoholizados, fumando marihuana. Tenían dones, predicaban, sanaban enfermos, profetizaban. Y la gente dice, ¿qué pasó? Ahí están los dones. ¿Pero por qué se apagaron? Porque cambiaron de Señor. Ahora la idea y la mentalidad que tenía para servir al Señor e influenciar a otros, ahora lo tienen para maldecir a otros. Sí. Porque cambiaron de Señor. O sea, tú nunca dejarás de servir, solo cambias de a quién le sirves. Iván Vindas le sirvió mucho al pecado. Pero cuando yo me hice cristiano, yo dije, si Jesús me sirvió para salvarme, yo viviré toda mi vida para servirle. Iván Vindas, David y Charlie y amigos, se levanta cada día a servirle al Señor Jesús. No por la recompensa, esas consecuencias, por la gratitud, por el amor y porque nace para servir. Lo adoro porque Él es mi Dios. Y si Él es mi Dios, todo lo demás estará bien. Quítame a Dios y soy nada. Quítame a Dios y soy nadie. Pero con Dios soy más que vencedor. En Dios puedo hacer proezas. O sea, ¿cómo renunciar a servir a Dios? Apóstol, y David pensaba en que los discípulos le preguntaron a Jesús, enséñanos a orar, porque veían que mucho del respaldo que Jesús tenía en su ministerio por su Padre era a través de la oración. Pero lo que realmente estaba respaldando Dios o su papá
era la forma en la que servía Jesús. Por eso él dice, yo hago todo lo que veo a mi papá hacer. Entonces, cuando los discípulos le piden a Jesús, enséñame a orar, Jesús les dice, oren de esta forma. Oren de esta forma. Pero cuando les lava los pies, les muestra verdadero servicio. Y les dice, ahora vayan y hagan lo mismo. No los mandó a orar, los mandó a lavar pies, los mandó a servir, los mandó a hacer lo que parecía algo de muy baja clase, hacerlo con honor. Vayan y hagan lo mismo. Entonces, apóstol, creo que una de las razones por las que la gente no sirve es porque a veces no hay un modelo permanente que sirva con salario o sin salario. Porque los discípulos aquí dijeron, y nosotros que lo hemos dejado todo y venimos sirviendo, en el momento en que lo dijo no había recompensa todavía para ellos, pero seguían sirviendo. Entonces cuando se levanta un modelo en casa, que decía el apóstol ahora, uno que se levante y diga, yo le sirvo a Dios desde la gratitud, desde la salvación, tenga recompensa o no tenga recompensa, cuando alguien ve esa estirpe, esa clase, esa madera de alguien, sirviéndole a Dios con o sin recompensa, en una temporada buena, en una temporada no tan buena, la gente dice, ¿cuál es ese señor al que le sirve? ¿Qué fue lo que le pasó a él? Que le sirven temporadas buenas o no tan buenas. Cuando la salud viene a ser afectada, cuando la economía viene a ser afectada, cuando se hacen las cosas bien y Dios permite situaciones que parecieran no deberían de pasarte porque le sirves a Dios, pero no dejas de servir. Yo quiero servirle a ese Dios. Y es que así era como se levantó la iglesia del libro de los Hechos. Por eso él dijo aquí, con persecuciones, con críticas, con murmuraciones. A pedradas, que fue lo que marcó a Saulo. Pablo y Silas golpeados, sangrando, adorando. Y gracias a su adoración trajo salvación a la casa del carcelero. Sí, súper. Como tu compromiso, como tú decís, tu madera, tu firmeza puede convencer a otros de lo que tú haces y de lo que tú tienes. Pero como tu debilidad, yo una vez dije, los incrédulos están siendo confundidos por la falta de convicción de los creyentes. Sí. La gente, o sea, usted ve la gente radical, religiosa, que ellos no se avergüenzan de ser radicales, más bien es un honor. Pero pareciera que ahora el cristianismo es una moda y no. Y si ustedes me preguntan, es más de conveniencia que de compromiso. Exacto. Y ustedes me preguntan, ¿cuál es su compromiso, apóstol? Mi compromiso es formar verdaderos cristianos. Y estoy comprometido con Dios, con hacer servidores de Cristo, no seguidores de Cristo. Que vengan porque Él les sirvió, pero se transformen para que ellos les sirvan. De eso se trata la iglesia. Y Impact Global es un ministerio, y Impact Radio, Impact Channel, las sedes, Impact City, todo lo que Dios nos ha dado es y será para atraer seguidores que se transformen en servidores. De seguidor a servidor. Yo vine a seguirle a Jesús porque Él me sirvió, pero como Él me sirvió, ahora yo le voy a servir. No por el salario, no por la recompensa, sino porque ese es el modelo que Él me mostró. Sí. Vino del cielo, de ese modelo, a servirle. Satanás mismo no ha perdido el espíritu del servicio. Por eso él tiene demonios que le sirven y busca gente que le sirva. Satanás mismo no ha perdido el espíritu o el diseño de la adoración. Por eso busca adoradores. Dios busca adoradores, Satanás busca adoradores. Los falsos están con Satanás y los verdaderos están con Dios. La pregunta es, ¿quiénes somos? ¿Qué queremos servir? Entonces, cuando yo oigo gente, por mi convicción me molesta, y yo lo entiendo de un nuevo, de alguien que está, pero de aquellos que tienen años, que empiezan a menospreciar, no se les ha revelado realmente
lo que han hecho, lo han tomado como, no sé, un hobby, una conveniencia, como decía Charlie. No, yo sirvo mientras me convenga. Mientras que esté cerca del pastor. Gracias, Paulita, por si gusta retirar esto. Mientras que esté cerca del apóstol. Mientras tenga la posición, mientras sea líder, mientras sea pastor. Pero cuando me cambian de algo, ya no quiero servir. Sí. No puede ser así. Si me ponen el rol en la reunión que me gusta, si me dejan cantar la canción, o sea, no vengas a tratar de servir con conveniencia porque Jesús no le convino ir a la cruz. Pero lo hizo porque estaba convencido. De hecho, Jesús nunca condicionó su servicio. Y lastimosamente, pues sí, hoy hay personas que condicionan el servicio. Ahora, apóstol y Charlie, también, y al hablar de este tema, qué lindo es entender, darse cuenta de todas las recompensas que vienen de parte de Dios, porque como mencionábamos ahora, la recompensa de Dios nunca va a parar. Siempre va a haber recompensa en esta tierra y cuando estemos en el cielo, siempre va a haber recompensa. Pero también a los que servimos, y aquí para los amigos que nos están viendo y escuchando, para los que servimos, qué responsabilidad también más grande tenemos. Porque por modelo, hay muchos que hoy sirven. Perdón, a los que servimos a Jesús, porque todos servimos, a algo o a alguien. A eso iba. Por modelo, muchos sirven. Pero mi forma de servicio, y ahora sí, cuando yo les sirvo a Dios, lo que yo haga se va a multiplicar en otros. Entonces ahí es donde yo tengo que entender que mi servicio tiene que ser primeramente a Dios. Mi servicio es para Dios. Pero mi servicio para Dios tiene que ser un buen servicio. Tiene que ser un servicio con excelencia, porque Dios es excelente. Tiene que ser un servicio que no condiciona, porque Dios no condiciona. Dios nos ama todos los días igual. Dios todos los días nos da todo sin ninguna condición, a tal punto que Él envió a Jesús a morir por nosotros. Él nunca condiciona nada. Entonces entender que hay una responsabilidad muy grande de parte de nosotros, porque somos ejemplo. Si yo dejo de servir, yo estoy siendo ejemplo para mis hijos, que renuncien. Ahora, no solamente al servicio a Dios. El día de mañana, si yo dejo de servir, yo les estoy enviando un mensaje a mis hijos. Y el día de mañana cualquiera puede dejar sus estudios. ¿Y cómo voy a llegar yo a decirle, por qué está renunciando al estudio? Me dice, porque usted en algún momento renunció. Porque esas pequeñas acciones que nosotros hacemos, que muchas veces, y creo que aquí es donde a veces la gente falla, que no es gran cosa, dejo de servir a Dios. No, pero quizás una pequeña acción puede generar consecuencias bastante serias. Sí. Porque toda acción que nosotros tenemos en la vida trae consecuencias. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Tomar buenas acciones para que las consecuencias sean buenas. Porque ya sabemos que las malas acciones lastimosamente traen malas consecuencias. Sí hay una responsabilidad. Quería leerles algo que tiene que ver con el apóstol Pablo. Van y Dios los usa en el libro de los Hechos ¿verdad? Con algunos milagros. Y la gente se abalanza a adorarlos. A él y a los que andaban con Pablo, se ponen a adorarlos y él les dice, no, si nosotros somos igual que ustedes, no nos adoren, no nos sirvan. No, les voy a explicar a quién adorar y a quién servir. Entonces esto generó tal caos en donde estaban ellos que dice esto. Entonces, eso está en el libro de los Hechos, en capítulo 14. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Wow. Es decir, lo apedrearon tanto que hubo alguien que dijo, ya no más, esta piedra ya no. O sea, es innecesaria. A ese nivel, por servir. Pero rodeándole los discípulos, la importancia de tener un equipo que también entienda servicio, pero no los golpearon a ellos, solo a Pablo, se levantó, entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio, sigue sirviendo a pesar de, después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Y a esto es lo que quiero llegar. Confirmando los ánimos
de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe. Wow. Entonces, wow. Imagínate, yo oigo a Pablo sangrando y enseñándome exacto, eso. Yo quiero ser como Pablo. Exacto, y eso es lo que quiero decir. O sea, yo me imagino las cicatrices, los moretones, no sé cuántos dientes, ¿verdad? Le arrancaron de las pedradas. Y él diciendo, si yo me arrugo ahorita, Wow. arrugo el ánimo de Claro. ellos. Evidentemente, el nivel del servicio era radical, era o Dios o no Dios. Y cuando los discípulos que están cerca ven la paga a ese servicio, se les bajonea el ánimo. Entonces yo me imagino a Pablo hinchado, lleno de moretones y de sangres, decir, espérate, esto va más allá que las pedradas. Podríamos decir que la mayor inspiración que un servidor le da a los que sirven es verlos sirviendo en sus peores temporadas, no en sus mayores recompensas. Claro, claro. O sea, un momento. El pastor, el líder, mi papá, mi tío, el jefe, está pasando por todo esto. Y aún así sigue sirviendo. Espectacular. O sea, no, un momento. Acaba de perder la familia y sigue sirviendo. Perdió la empresa y sigue sirviendo. Está enfermo y lo veo sirviendo. Yo quiero ser como él. Pero, no, es que tiene ese carro porque él es el pastor, el papá, el tío. No, es que es un plan de Dios con él. O sea, puede ser que la recompensa sea la que me quite las ganas de servir. Y ver la recompensa en otros puede ser lo que me quite la gana de servir. O ver el dolor y el sufrimiento de otros y que aún así sirvan. Es lo que me den las ganas de servir. Espectacular. Sí. Si él puede salir adelante en medio de esa prueba. Sí. Y yo que estoy viviendo en nada, como yo dejar esto botado. Por eso dice, él les fortaleció el ánimo y les exhortó a que permaneciesen en la fe y les dijo, es necesario que este tipo de cosas se hagan. Me apareció un reel, apóstol, un día de estos, de alguien que dijo, estoy en la cárcel donde estuvo Pablo antes de ser llamado para ser decapitado. Y él está ahí en la cárcel. Y es una cárcel, ¿verdad? Es bien pequeña y se ve como hacia arriba en el techo, como un hoyo, como con una tapa de alcantarilla. Entonces, dicen los historiadores que desde la cárcel, ¿verdad? Con ese hoyo ahí, en la parte de arriba, se ponía Lucas a preguntarle a Pablo, que estaba preso, por la alcantarilla. Wow. ¿Qué más escribo? Cuéntame más. Pero ¿qué iba a hablar Pablo si esta era la forma en la que él hablaba? Esta era la forma en la que él escribía. Claro. De hecho, Lucas escribe esto, de todo lo que escuchaba a Pablo hablar. Entonces, qué lindo es modelar y tener la responsabilidad de mantener el ánimo y la fe de la gente para que no deje de servir por lo que están viviendo, sin menospreciar lo que la gente está viviendo. Yo recuerdo un episodio de la vida del apóstol, de él, y ahí lo voy a comentar, apóstol. Dale. Te tocó ir a enterrar a tu papá. Sí. Y tenía un evento con no sé cuántos hombres para ir a fortalecerles la fe, de ir a servirle a la sociedad, a la familia, a Dios. Y en lo humano es, apóstol, no vayas, no te pongas a servirle a esos hombres. De hecho, yo pensé que no iba a ir. Sí, humanamente no. Y el apóstol lo manejó de una forma que de pronto no sé si familiares dijeron que ¿qué está haciendo ahí? Debería de, pero estabas comprometido con tu asignación. Cuando murió mi papá era un hombre alto, fuerte, mi papá biológico, Antonio Vindas, que está allá en la presencia del Señor y un día lo volveré a ver. Mi papá fue un hombre que me llevó a la iglesia, pero nunca lo vi servir a Dios. Caso contrario a mi mamá.
ya que tocas. Mi mamá no solo iba a la iglesia, sino siempre la vi servir. De hecho, yo creo que el modelo de servicio que yo tengo de Dios, no creo, esa sí viene de mami, de mi mamá, de Rosa Córdoba. Y cuando mi papá muere, yo esa noche fui a verlo, a hacerle un masaje en su cuerpo porque él estaba postrado en cama. Y le dije, pa, mañana, le dije eso una noche, pa, mañana tengo que predicar un evento en la noche de hombres. Pero mañana vengo antes del evento en la tarde a verte, y le pagaba a un enfermero que lo atendiera porque él vivía con su esposa, que no era mi mamá, con su esposa, y como él ya no podía moverse y todo, ya no tenía fuerza, entonces le pagaba a un enfermero. Ese día llegué, después de hacerle masajes con crema, le di un beso y le dije, pa, mañana nos vemos, te amo. Entonces cuando yo iba caminando, bajando, él me dice, Iván, ven acá, me parece que lo estoy viendo. Entonces yo me fui de cuclillas y le dije, ¿qué pa? Me dice, quiero que sepa que yo lo amo. Y fue la única vez en la historia de mi vida que mi papá me dijo, te amo. Él me lo expresaba de múltiples formas, pero no lo decía porque le costaba. Y yo lo abracé y le dije, pa, toda la vida lo sabía, pero gracias por decirme. Y le di un semejante beso en la frente a mi viejo. Y a las 2 de la mañana me llama la señora que mi papá había muerto. Después de llorar y todo, me fui, vi el cuerpo, lo bendije, sabiendo que ya no era él, y me hice cargo de todos los trámites. De 2 de la mañana, todos los trámites, para poderlo enterrar creo que fue a las 3 de la tarde, creo que lo enterramos. Y de ahí me vine para mi casa a bañarme y me fui a predicar. ¿Por qué? Hay un versículo que dijo, cuando Jesús dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Cuando mi papá murió, en mi corazón murió algo. Pero lo que muere se entierra. Entonces yo en ese momento, cuando le enterré a él, enterré el dolor con él y continué haciendo lo que Dios me llamó a hacer. Pero ¿cómo voy a enterrar mi ministerio con la muerte de mi papá? ¿Cómo voy a enterrar mis responsabilidades con la muerte de mi papá si ya siguen vivas? Sí. No sé si me estoy explicando. Claro, está buenísimo eso. Entonces lo que hago, así hago yo con toda relación. Murió, lo entierro y sigo viviendo con lo que está vivo. No voy a enterrar. O sea, no voy a meter en el hoyo que metí a mi papá. Ya ahí meto la muerte de él y el dolor mío de hijo. Pero no voy a meter a mi esposa, no voy a meter a mis hijas, no voy a meter el ministerio. Hombre, es como, y aprovecho, es como la pérdida. Perdiste una casa, enterrala, pero tenés la salud, tenés el trabajo, seguir. Pero hay gente que entierra lo que está vivo. La enseñanza es, lo que está vivo no se entierra, lo que está muerto se entierra. No hay que andar jalando lo muerto. No, ni andarlo desenterrando. No, mi papá, no, ya. Luego me pasó lo mismo con Papi Mario. Tal vez ustedes no sabían o no se acuerdan. Yo andaba en Estados Unidos en un evento y me llama mi mamá llorando. Papito, se murió Papi Mario. Y tuve que hacer la vela por Zoom. Su padrastro. Mi padrastro, sí, mi padrastro. Que él llegó a mi casa cuando Dios me dio la bendición. Yo tengo la bendición, o Dios me dio el regalo de tener 3 papás. A mi papá biológico, Papi Mario, Antonio Vindas, que está con el Señor. A Papi Mario, que llegó a mi casa cuando yo tenía 8 años. Y murió, no me sé cuántos, estuvo 40 y pico años, 30 y pico, casi 40 años en mi casa. Y él me crió mucho. Y yo era su pastor. Y murió. Entonces tuve que hacer la vela y entierro por Zoom, porque no había vuelos. Y aparte de eso yo tenía, entonces mira esto, yo hice en la mañana, en la mañana fui al evento que tenía que ir en Estados Unidos y en la noche estaba haciendo el Zoom enterrando a Papi Mario. Y vuelvo al mismo principio. Bueno, y mi tercer papá es mi pastor, que lo amo y lo bendigo con todo mi corazón. Que es el hombre que Dios puso en mi vida como un padre espiritual. Entonces,
el servicio nunca se murió por una temporada que viví. Porque esto no se trata de cómo me siento, se trata de qué creo. Dijiste algo ahora, es que soy servidor. Entonces, digamos, yo estoy comiendo en un restaurante y ustedes son testigos y yo estoy viendo si le puedo servir a alguien. Sí. Yo ando en mi carro y viendo si le sirvo a alguien, porque el servicio que aprendes en la casa de Dios se adhiere tanto a tu vida que te lo llevas a tu casa, a tu oficina, te lo llevas a tus papás. Por eso yo no creo en la gente que dice que sirve en la casa de Dios y no puede levantar un papel de su propia casa, no puede tender su propia cama. Yo le digo a los jóvenes, si aquí venís a orar por enfermos, a echar fuera demonios, a aconsejar a jóvenes, a ayudarles en su noviazgo, tener tu cuarto ordenado, porque tu servicio a Dios se refleja en tu propio servicio en casa. Porque una cosa es servir y otra cosa es ser servidor. ¿El servidor sirve a dónde? ¿Dónde está? Donde quiera que esté. El que solo le gusta servir, busca un lugar para hacerlo. La gente, yo sí a ese evento sí voy. Por ejemplo, yo aquí en Impact Global hacemos un evento llamado Legendarios. Y yo tuve que trabajar mucho porque solo les gustaba irse a servir a la montaña, pero no servir en su propia casa, con su esposa, con sus hijos, en la iglesia y en el ministerio. Y vos sabes de eso porque sos el director de Legendarios Costa Rica. Y ahora quieres ir a la montaña a servir en el evento de Legendarios. Sí, ok, déjame ver, estás sirviendo en la iglesia, tienes tu grupo, le sirves a tu esposa, a tu familia, a tus hijos, porque no se trata de ir a servir donde me gusta, es ser servidor. Ser servidor. Es como los adoradores de las bandas o los directores de las bandas, sí. Por ejemplo, a mí me encanta verlos, y te digo aquí, abro mi corazón, me encanta verlos en las sillas aquí, adorando. Me encanta. Sí. Me encanta. ¿Por qué? Porque en la plataforma lo ven todos. En la silla lo ve Dios. Sí. Y me encanta. Soy feliz. Me encanta ver a mis pastores aquí hincados, adelante. Me encanta ver si hago un llamado, ver que alguno de mis pastores se hinca y pasa. Yo soy feliz porque eso lo hizo delante de Dios. No sé si ustedes han visto, cuando yo estoy recibiendo, ¿cuál es mi actitud? De recibir. Sea usted el que predique, sea usted, sea un gran pastor, un apóstol, un gran servidor de Dios. Cuando digo gran es reconocido, ¿verdad? No es que es más que nosotros, sino reconocido. Y muchas veces yo me hincado en la plataforma. Hasta me tienen que llegar a poner algo ahí, que estoy hincado ahí. Porque eso lo hago delante de ¿quién? Porque si la gente me ve en una plataforma haciendo así hacia ellos, ¿cómo no me van a ver haciendo así hacia Dios? ¿Cuál es mi vergüenza? Si soy servidor, soy adorador, 24/7. Mis hijas me han visto llorar, mi esposa, mis círculos íntimos me han visto llorar. No tengo ningún problema. Porque el que es servidor no tiene nada que aparentar, solo tiene mucho que mostrar. ¿Verdad? Entonces, quisiera como ir terminando con aquella historia que le escuché un día al pastor Robert Morris en Casa de Dios, Guatemala. La guardé en mi corazón y la he contado muchas veces. Que en el cielo, antes de toda la creación, que es el diseño de servicio y adoración que vos mencionabas ahora, habían 3 ángeles predominantes, porque todos los ángeles fueron creados para servir y adorar, porque el servicio y la adoración viene del cielo. Pero dentro de todos los ángeles, arcángeles, habían 3 ángeles predominantes o en una posición de autoridad, pero igual de servicio, porque la posición no te quita el servir y adorar. Por ejemplo, yo estoy en el salón pastoral esperando mi tiempo de predicación, estoy en el salón en mi tiempo de adoración.
porque es con Dios. Un día me dice a alguien, ¿y por qué no sale ahí con la gente? Porque mi oración es con Dios y este tiempo de oración con Dios es mi preparación para la gente. Mi intimidad con Dios, y yo digo así, mi intimidad con Dios es para la gente. Toda mi intimidad con Dios no es para Dios porque Él me ve 24/7. O sea, yo no necesito ir a intimar con Dios para sentir a Dios o para que Dios me vea o para que Dios me escuche. Porque Él es omnisciente, Él es omnipresente. Mi intimidad con Dios es para usted y para usted. Porque de mi intimidad con Dios viene mi predicación. ¿Sí? Entonces, estaba Gabriel, que es el ángel del mensaje, el mensajero, que representa la palabra. Está Miguel, que es el ángel de la oración y de la intercesión, que representa la guerra, la autoridad que existe en el mundo espiritual cuando oramos. Y está Luzbel, o estaba Luzbel, que era el ángel de luz de la adoración. Entonces en el cielo había en el cielo en ese momento palabra, oración y adoración. ¿Qué fue lo que los discípulos le pidieron a Jesús que le enseñara qué? Ahora. Miguel, la oración. ¿Jesús en qué se convirtió? En la palabra. Se encarnó la palabra porque en el cielo hay palabra. Y Luzbel era el de la adoración. Por eso él le pidió a Jesús que postrado lo adorara. Entonces, por eso en las iglesias nosotros tenemos palabra, tenemos adoración y tenemos oración. Y en nuestra vida como cristianos, porque es un diseño que viene del cielo. Esto que estoy diciendo le está aclarando a la gente, ahora entiendo por qué oramos, si es un diseño del cielo. Si voy para el cielo, tengo que aprender a traer el cielo a la tierra. Y la palabra, la adoración y la intercesión, como son del cielo, traen el cielo a la tierra. Venga, nosotros traen. Claro. Entonces, dice que Luzbel de los tres era el más hermoso, que tenía piedras preciosas, era hecho de jaspe, de diamante, de ónice, de zafiro. Dice que su hermosura era tal que donde él llegaba brillaba, que en su cuerpo él tenía instrumentos musicales adheridos a su cuerpo, instrumentos de percusión, instrumentos de viento, como las trompetas, sonidos como saxofones, e instrumentos de cuerda como las guitarras, el bajo, los violines, los chelos. Entonces, donde caminaba era un espectáculo. Porque la música la que se creó en el cielo. Por eso cuando cantamos, por eso en las iglesias debe haber música, adoración, cánticos, porque la adoración, la palabra y la intercesión traen el cielo a la tierra. Porque es un diseño que viene del cielo. Pero resulta que un día Luzbel dijo, yo tan hermoso, eso le pasa mucho, yo tan líder, que tengo tantos en mi grupo, que la gente me respeta, el pastor ni lo ve, me conocen a mí, yo soy el que le da consejería, y yo... Se le olvidó de dónde venía la luz que él tenía. Pensó que era sol y era luna. Y dice que convenció. Un día el Señor me dijo, si el diablo convenció a los ángeles, le iba a ser fácil convencer a Judas. Si el diablo convenció a ángeles, por eso el diablo mismo creyó que podía convencer a Eva. El diablo no convierte, el diablo puede convencer. El convertido ya nunca más será convencido por el diablo. Y entonces se rebeló y logró convencer a la tercera parte de ángeles del cielo, servidores. Por eso toda división y toda rebelión de la tierra viene de un diseño del infierno. Bueno, viene de un diseño de rebelión que se dio en el cielo
porque ni en el infierno el diablo permite división ni rebelión. O sea, mira lo que es el diablo. Lo que yo le hice a Dios en el cielo no lo permito en el infierno. ¿Se acuerda cuando dijeron que Jesús echaba fuera demonios en el nombre de Belcebú? Y dijeron, no, que reino dividido contra sí mismo prevalece. O sea, ni el diablo permite que un demonio se le revela, el diablo lo fulmina. Entonces, cuando le llegó la rebelión al Padre, el Padre tomó acciones. Y si hay un pastor mirándome, toda rebelión tiene que tener una confrontación y una decisión. Y lo confrontó. ¿No es qué? No, es que yo quiero que me adoren, yo quiero ser igual a ti, Dios. Yo debería ser ocupar tu trono. Bien. Entonces, ¿qué hizo Dios? Número 1, le quitó la luz. 2, lo expulsó del cielo. Algunos teólogos creen que el desorden y el desastre de la tierra fue cuando él cayó y expulsó, así se trabaja la rebelión, y expulsó a todos los ángeles, les quitó la luz y los convirtió en espíritus de oscuridad. Y le quitó el nombre a Satanás, o le quitó el nombre a Luzbel, de ángel de luz, y le puso príncipe de las tinieblas. O sea, es tanta tu humillación que te llamo lo contrario de lo que sos o de lo que eras. Y lo expulsó del cielo. Ahora en el cielo, yo imagino el silencio, el terror de los otros ángeles, de las consecuencias de la rebelión, porque cuando se sabe trabajar la rebelión se cura para siempre. Porque el diablo y rebelión y caída solo hubo uno nomás. Cuando sabes hacer las cosas bien en casa, educar a tus hijos, corregir, la empresa se sana, pero si el problema sigue, el problema no es el problema es cómo lo estás tratando. Ese es el verdadero problema. Pum, lo expulsó. Y dice Gabriel, aquí estoy yo, el mensajero, a lo que tú me necesites. Y por eso fue el que le envió tanto a Zacarías, como le envió a María, como le envió a José. El que tuvo la bendición de llevar el mensaje al Salvador del mundo. Dice Miguel, el de la oración, aquí estoy yo. Por eso el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará, permanece para siempre. Luego dice Miguel, aquí estoy yo para servirte, yo no. Y de seguro Luzbel les había hablado a ellos dos. Y dice Miguel, no, yo estoy. Por eso fue el ángel que Dios envió a la intercesión de Daniel. Por eso cuando nosotros oramos, el Padre escucha. Por lo que todo lo que se ata en la tierra se está atando en el cielo. Y todo lo que pidieres creyendo en el nombre de Jesús será hecho. La oración quedó intacta. El poder de la oración. Por eso el diablo no pudo convencer ni a la palabra, ni al ángel de la palabra, ni al ángel de la oración. Por eso la palabra y la oración tiene tanto poder, porque nunca fue mezclada con rebelión. Pero la adoración sí. Por eso hasta el día de hoy no hay una guerra de palabra ni una guerra de oración. La guerra, claro, es la adoración, porque esa sí fue contaminada. Sí. Porque cuando el diablo bajó, sí, le fue quitada su gloria, pero no su diseño. Entonces, ¿qué hizo? Agarró esa adoración o esa música que él portaba y la trajo aquí a la tierra. Y él busca gente que tenga el don, porque los dones los da Dios, y los lleva a su adoración. Entonces vemos cantantes que estaban en las iglesias adorando a Dios, que terminaron hoy siendo homosexuales, terminaron hoy siendo satánicos, terminaron hoy siendo ateos, rebelándose contra Dios. Porque el don lo usa el diablo, pero se lo dio Dios. Igual que a Satanás, mismo principio, hombre. Entonces, y dice, pero ahí, nos quedamos sin adoración en el cielo, ¿y ahora qué? Dice Dios, vamos a hacer algo mejor. ¿Vas a hacer otro ángel mejor que Luzbel? Sí, voy a hacer algo mejor.
¿Y qué vas a hacer? Y seguro todos en el cielo dijeron, o sea, si Luzbel fue un ángel extraordinario, no me imagino el ángel que va a ser Dios ahora. ¡Wow! ¿Qué va a hacer? Dice, voy a hacer al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. Y le haré instrumentos de percusión. Le haré instrumentos de cuerdas. Y le haré instrumentos de viento. Para que todo lo que respire alabe a Jehová. Espectacular. Por eso el diablo nos odia. Por eso le pidió a Jesús que lo adorara. Porque él sabe que cada ser humano fue creado para ocupar su lugar. Y lo que más le duele es que él era un adorador de criatura. Nosotros somos adoradores de hijos, o como hijos. ¿Cómo dejar de adorar? ¿Cómo dejar de servir? ¿Cómo no usar esas cuerdas? ¿Cómo no usar esos instrumentos que Dios nos adhirió para adorarlo, ¿no? Y me enojo cuando yo subo una plataforma y veo a la gente así en la alabanza y la oración. Pero en un concierto de X o Y. Pero creo que es falta de educación de nosotros. Falta enseñanza de los directores, de los pastores, de educar a la gente. Que a la iglesia a la iglesia nos vamos a congregar para adorar, para servir y para recibir. Son los tres pilares de la congregación. Me congrego para adorar, para servir y para recibir. No me congrego para ver si el pastor me da una prédica, a ver si me ayuda a vivir. Así que, qué buena charla hoy. Siento una presencia de Dios tan grande. Y quiero decirle a todos los que nos están viendo, jamás dejes de servir y adorar, porque el servicio es la evidencia de que Jesús te sirvió para salvarte. Y tú le sirves para honrarlo, para agradecerle. Y el servicio que adquieres en el reino como sacerdote, vas a ejercerlo como rey en el mundo. Y es donde tienes éxito, donde la gente te admira, te respeta. Porque como sirves en la casa de Dios, terminas sirviendo en tu casa, en tu trabajo. Les recuerdo darles like a nuestra página o a nuestro canal de YouTube, y a suscribirte en el canal de tu servidor Iván Vindas. Nos vamos. Nos vamos. Gracias por la invitación. Me bendijo mucho la conversación de hoy. ¿Qué mensaje te queda final? Adorar y servir en todo tiempo. Dan ganas, ¿verdad? Después de hablar esto, dan más ganas. Totalmente. Con eso me quedo. ¿Todo bien? Apóstol, primero, gracias por la invitación, compartir este tiempo. Como dice usted, se siente Dios acá. Aquí está la presencia de Dios. Hoy es para reafirmar nuestro diseño original, que fuimos creados para servir y Dios nos diseñó para que le adoremos. Gracias. Ninguna persona podría decir, es que yo no puedo adorar a Dios. Así como en su momento Dios diseñó a Luzbel, que era lo que usted explicaba, y le puso instrumentos, a nosotros nos puso instrumentos. Nuestras cuerdas vocales anatómicamente, el aire tiene que fluir para que las cuerdas vocales se muevan y produzcan sonidos. Nosotros fuimos diseñados bajo alguna similitud con Luzbel. Entonces todos fuimos diseñados para adorar y para servir. No con una similitud, con el diseño original de Dios, su imagen y semejanza. En nuestro cuerpo no hay piedras preciosas, hay algo más valioso, la imagen de Dios. Eso es algo que no hay precio y por eso regresaremos al cielo, porque de ahí venimos. Así que ya saben, compartan. ¿Quieres ponerte a adorar? Saca un ratito, pon tu música ahí,
tu playlist y dale a adorar un rato al Señor, una musiquita de piano, a cantar, dale. Y después de ver este video, anda y ponete a servir. Busque a su pastor, a su iglesia, a su congregación y póngase a servir. Suscríbase en nuestro canal y cuéntele a todos los temas que aquí aprendemos. Esperamos que esta conversación sea bendición y nos vemos próximamente en otro nuevo capítulo de El Corazón de Iván. Chao.